La sangre. A ver, ya andan por ahí. Ya no sé dónde estábamos. Ah, sí, aquí. Ah, bueno, suele utilizarse el pasado para hablar del presente también, para restarle realidad a un hecho. Por ejemplo, cuando uno juega, cuando somos niños, decimos, juguemos a que yo era médico y te operaba. Ayer mismo yo entré en la sala aquí de mi casa, mi hija estaba ahí jugando y de repente me señala unos juguetes que estaban dispuestos de cierta forma y ella me dice, yo era el caballo, pero ella está jugando todavía, yo era el caballo, estábamos jugando a que yo era el caballo, pero eso es presente, pero se está utilizando el pasado para hablar de él. También puede ser utilizado para mostrar modestia en una solicitud. Yo deseaba pedirte un favor, o te estaba llamando, te llamaba para preguntarte sobre la fiesta, ¿no? Hay gente que está esperando. Una de las razones para incluir este material en esta charla era que estos son detalles que no, que me parece que no me parece no, yo lo sé con certeza, que no se tocaron en el video de esta semana. También sucede que utilizamos el futuro para referirnos a un hecho que solo vemos como probable. No que es cierto, sino que es probable. Es decir, normalmente utilizaríamos el subjuntivo, que es el tiempo, bueno, el modo de lo probable, de lo deseable, ¿no? De lo hipotético, pero puede suceder que en algunos casos utilicemos el futuro para hablar de eso, en un hecho que está confirmado o que no. Por ejemplo, a estas horas ya estarás en Francia. Imagínense que, por ejemplo, llamamos a alguien y cae la contestadora. Entonces le contesta, le deja el mensaje que dice, a estas horas ya tú habrás llegado a Francia, pero yo te quiero decir algo. Yo te quería, pasado, decir algo. Después de estos acontecimientos, María estará destrozada. Yo me imagino que María está destrozada. No lo estoy diciendo con certeza porque no lo sé y entonces no lo digo en presente porque uh, no está confirmado. Se usa también un pasado, específicamente uno que la academia llama condicional, eso le suena, para expresar que un hecho es simple imaginación. Para mí estarías bien lejos, perdón, por mí. Eso se le dice mucho a los novios que ya uno no quiere, o las novias que uno ya no quiere, y, y entonces viene el tipo y dice, ¿dónde me siento? Bueno, por mí te sentarías bien lejos, ¿no? Preferiría morirme antes que seguir siendo tu novio, antes que seguir siendo tu novia. Eh, el imperativo, Estamos abriendo heridas con estas conjugaciones. ojalá que se abran para que se entiendan bien. Cuando cierren, el conocimiento quede adentro. ¿Y la terapia? Ay, la terapia puede ser más cara, ¿sabes? Pero bueno, yo tampoco doy esas terapias. El imperativo afirmativo, mira, aquí está algo del imperativo. El imperativo afirmativo tiene una forma, paso aquí arriba, Cisneros quiere entrar. El imperativo afirmativo tiene una forma y el negativo tiene otra. Esta es una curiosidad de la lengua española. Hay una que se parece en italiano. Ve y no verás. O sea, el imperativo en español
el afirmativo, es ve, y el otro, el negativo, es no veas. O si nos referimos al verbo ir, sería ve, y el imperativo negativo del verbo ir sería no vayas. Vieron que no es la misma palabra. No es como en el indicativo que uno dice yo comí, y en negativo dice yo no comí. Comí, al fin y al cabo, es la misma palabra, la misma forma. Pero con el imperativo en español sucede que la forma positiva es una y la forma negativa es otra. El otro ejemplo ahí es camina, imperativo, y no camines, imperativo, pero tienen dos formas diferentes. El negativo, curiosamente, coincide con el subjuntivo, pero también puede expresarse el imperativo por medio del indicativo. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Las leyes también dicen así. Todo aquel que incurra en corrupción será castigado. Y eso en realidad es imperativo. Otro ejemplo que tenemos aquí es, vas ahora mismo y te disculpas con tu hermano. Normalmente con un dedo levantado. Vas en este momento y te disculpas con tu hermano. Esa forma ahí es indicativo, específicamente presente. La otra era futuro, pero son formas de ordenar que se hagan cosas. ¿Hay algún comentario, pregunta, objeción? Tomate podrido lanzado a la cara del profesor. Puedan decir en este momento para ver si continuamos o no. Nadie me va a preguntar cuál es el vital líquido. Café. Agua o sangre, cualquiera de las dos. Ah, Café por dos. No tiene pinta de beber sangre. Aunque ya pasados los 40 se vuelven whisky, ¿ok? ¡buah! Un ¿Es ron eso verdad, profesor? Es gracias a Dios el café, aunque el agua sería mejor. Mira, no creas mucho lo de pasado los 40. Una gente de 15, de 17, de 20, de 25 que vive sumergido en el alcohol. Whisky, ron, cerveza. Wow. Es cierto, no lo dudo. Miren, chicos, vamos a ver. ¿Les llamó la atención el modo, que es algo que parece bastante extraño en el estudio del verbo? Me sigue latiendo la pregunta de los verbos pronominales y verbos reflexivos. De hecho, yo tengo una duda con el modo. A ver, acércate más al micrófono y dile. Es el micrófono que es malo, profe. Perdón. Y yo sé que es él y no tú. Bueno, resulta que en los ejercicios tenemos la palabra vibra, ¿verdad? Fibra, Entonces, vibra. fibra. Ajá. Pero dice, se nota que el rayo del sol que entra por los intersticios de la persiana de nuestro cuarto vibra como una cuerda de violín. Vibra. De lejos pareciera indicativo, porque es algo que está sucediendo, pues que es real. Sin embargo, es una comparación y si te pones a ver la luz, ¿cómo va a vibrar? O sea, es algo como improbable, pues no es comprobable físicamente y parece más como algo poético. Es lenguaje Entonces, figurado. Sí, es poético, claro. Ujú. Pero eso cuenta como subjuntivo o como indicativo, porque Indicativo. Es indicativo. incluso sí, Vibra. o sea, Perdón, sí, vibra es la palabra. ajá. Incluso si no es, o sea, verdad, pues no es un plano real, o sea, realístico. Incluso, sí, incluso si no es real. Porque cuando leemos, por ejemplo, en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía no ha mucho tiempo un hidalgo, etcétera, vivía, es indicativo, es pretérito, no me acuerdo cuál, y bueno, es el mismo que utilizamos con respecto a las personas reales, pero Don Quijote no es una persona real. Sí, sí, no importa que sea lenguaje figurado, el tiempo del verbo es
el que es. Y el modo del verbo es el que indica ahí mismo el verbo. Ok, gracias. Ok. No sé, yo ahora que me metí por este camino, tengo el temor de estar haciéndolo demasiado largo. Tal vez por eso es que quería hacer las láminas, pero también tomaba mucho tiempo eso. En general, el modo del verbo, ya eso lo explicó el video, es la actitud que tiene el hablante con respecto a lo que dice. ¿Qué es eso de la actitud que tiene el hablante, profe? ¿Cómo que el hablante tiene una actitud? Bueno, el hablante es un tipo loco. No. El hablante visualiza la acción de la que habla de cierto modo. ¿La considera real? Uno se tiene que preguntar, ¿la considera real? ¿La considera hipotética? ¿La considera, cuál es el otro? Indicativo, subjuntivo, o la considera una acción que desea que otro haga. Oye, esos son los tres modos en general, ¿no? Puede decirse que hay otros. El modo indicativo, que uno indica, imagínense que están indicando con el dedo índice, que es de donde viene indicar, índice, indica, indicativo. Uno indica, eso está pasando, o eso pasó ayer, o eso va a pasar mañana. Pero en cualquiera de los casos, en cualquiera de los tiempos, es una actitud que tiene el hablante, que dice, lo señala como un hecho real o como un hecho hipotético o deseable, o lo señala como un hecho que hay que hacer, pero que, perdón, pero que lo tiene que hacer otro, ¿no? Porque cuando uno dice, sube, es el otro el que tiene que subir. Y uno le está dando una orden, le está dando haciendo un ruego, le está haciendo una solicitud, pero todas esas cosas se expresan con imperativo. Entonces, lo que hay que entender de eso es que no es un tiempo. Lo principal que hay que entender es que el subjuntivo, el indicativo y el imperativo no son tiempos. Porque el indicativo, por ejemplo, tiene presente, pasado y futuro. El tiempo es otra cosa. El modo es cómo yo como hablante veo el hecho del cual estoy hablando. Podría no ser un hecho siquiera. Porque cuando yo digo que Don Quijote embistió contra el molino, en realidad eso no es un hecho real, pero claro, utilizo el verbo en indicativo. O sea, quizá el ejemplo de la ficción nos sirva, como les decía al principio, para pensar que eso se realiza en el terreno de la gramática, no que se realiza en el terreno de la realidad, pero sí se realiza también en la realidad. El modo entonces es esa actitud que tenemos cuando decimos algo. Lo vemos como realidad, lo vemos como hipotético o deseable, o lo vemos como una orden. Después de entender eso, uno entiende lo que venga con respecto al modo. Aquí tengo tres cosas que les puedo decir, si las tres actitudes que puede tener el hablante. Ustedes tienen esto en el correo, quizás lo hayan leído, me atormenta que se pueda prolongar demasiado esto y que no lleguemos a abarcar mucho. Ahí están las tres actitudes. Una actitud es considerar que estamos ante un hecho real. Dos, una segunda actitud es considerar el hecho como hipotético, probable, deseable, sin afirmarlo ni negarlo. Y la otra actitud es la del hablante, y una tercera actitud del hablante es la de presentar el hecho como una acción que desea que el oyente realice o que incluso le ordena realizar, ¿sí? Cómete toda la carne, desocupa el teléfono. Bueno, en general, eso es lo que hay sobre el tiempo y el modo de los verbos. Vamos a conjugar ahora algún verbo. Para conjugar hay que ordenar, perdón, hay que recordar que en español existen básicamente tres conjugaciones, que graciosamente se llaman primera, segunda y tercera, según terminen en ar, er o ir. Eso también lo sabía. No nos vamos a detener en cómo se conjuga todo esto. Aquí tienen la clasificación de Bello. Tenemos el verbo cantar, ¿no? Cada una de las formas que están a la izquierda
tiene su nombre. Fíjense que dice pretérito, no dice pasado. Para hablar de verbos deberíamos cambiar de ahora en adelante y decir pretérito en lugar de pasado. Yo sigo diciendo pasado, soy mal acostumbrado. Cuando llegamos al pasado, dice copretérito. Y esto nos da la idea de que es algo que pasaba junto con el pasado. Copretérito, como cuando tenemos coautor, que son dos personas que al mismo tiempo, ellas dos juntas, escriben un libro. Coautor. Compadre y comadre también son así, son madres al mismo tiempo, son comadres, porque comparten ese título, comparten ese deber para con el hijo. La forma cantaba, o todas esas que terminan con aba y con ia, se llaman copretérito porque están junto con el pretérito, canté. Están junto con canté, con el pretérito en el pasado, pero no son exactamente el mismo pasado. Con canté, uno dice que la acción comenzó y terminó y punto, se acabó. Pero con cantaba, ni sabemos cuándo comienza, ni sabemos cuándo termina, y es muy probable que siga y siga y siga y nos afecte en el pasado, en el presente. Es una característica que tiene el copretérito. Repito que esta es la clasificación de Bello, que es la que a mí me parece más clara. La forma he cantado, que fíjense que está conjugada en presente. Es el verbo haber conjugado en presente, pero eso tiene señales de pasado. Se llama antepresente. ¿Por qué se llama antepresente? Porque sucedió antes que el presente, poquitísimo antes que el presente. Eso acaba de suceder. Normalmente en España eso está muy claro. Cuando usted habla con un español y digamos que son las 8 de la mañana, el español le va a decir, oye, que he desayunado huevos fritos con una cosa que aquí llaman arepa. ¿Tú qué has desayunado? ¿Qué has desayunado? Eso significa que como son las 8, tú debes haber desayunado a las 7:30, hace muy poco tiempo. Pero pasa el tiempo, pasan las horas, pasa el día, y a las 6 de la tarde, el tipo ya no va a decir, oye, ¿qué he desayunado huevo frito con arepa? No, en ese momento del día, a las 6 de la tarde, él va a decir, desayuné huevo frito con arepa. Ya eso es pasado. Y eso está muy lejos. Y además, terminó. Ya empezó, terminó, ya comió, y se acabó, y se levantó, y se fue para el trabajo, y se encontró con el amigo y le dijo, he desayunado. Fíjense que eso sigue teniendo algo de consecuencia sobre el presente, porque seguro que está haciendo todavía la digestión, ¿no? Todavía siente el sabor de la arepita en la boca. Entonces se llama antepresente porque está antes, pero justamente antes, inmediatamente antes, poco antes que el presente. A mí me Entonces la encanta. conjugación, no, continúa, disculpe. Sigue tú, sigue tú. Entonces la conjugación del verbo haber con Participio, verbo conjugado un casi participio. siempre, exacto, es un antepretérito. Casi siempre no. El verbo haber más participio es antepresente. Claro, si el verbo haber está conjugado en presente. Antepresente. Eso acaba de suceder. ¿Sí? En América, esto le estoy hablando de cómo es en España, bueno, España y en general en todo el mundo de habla española. Pero en España son muy agudos para detectar cuándo hay que usar antepresente y cuándo hay que usar pretérito. Fíjense, a las 8 de la mañana van a decir, he desayunado huevo frito, porque eso fue hace un cuarto de hora. Pero a las 6 de la tarde del mismo día van a decir, desayuné. Ya pasó mucho tiempo. O puedes decir, oye, hace 2 meses hemos ganado las elecciones. Pero si pasan los años, ya en el cuarto año de gobierno, la misma gente dirá, hace 4 años ganamos las elecciones, en pasado. Ya eso está muy lejos. A mí me encanta usar esta forma del verbo, o me encantaba usarla, para dar la señal de que eso acababa de suceder. Pero entonces ahora que vivo aquí en Perú, la usan para todo. Ellos pueden decir, no, que Cleopatra ha muerto porque la picó una serpiente. O porque la ha picado una serpiente. Y uno se dice, Dios mío, eso fue antes de Cristo.
¿Cómo que la ha picado la serpiente? ¿Cómo que ha muerto? Esa señora murió hace mucho tiempo. Pero una catarparria de años. ¿Cómo que ha muerto? Ha muerto la gente que murió de COVID. Todos han muerto hace poco. Bueno, hay que murieron ya hace 2 años, pero si lo comparas con Cleopatra, estos han muerto y Cleopatra murió. Es la diferencia de tiempo que ha pasado. ¿Se ve eso? O yo estoy hablando pura loquera. Es como decir he Entonces, visto y había visto o vi. Sí, claro que sí, pero ese es el detalle que sigue. Creo que Maita iba a decir algo. Ok. Sí, pero es con respecto a la tarea, porque, ay, ya voy, había algo en la tarea que decía ha venido. Entonces se supone que tenemos que encajar verbos ahí en un cuadrito. En ha venido, a es el verbo haber, pero está, o sea, como no, solo es un auxiliar ahí, no está haciendo como nada. No, no sé si meterlo en la cajita o no. Igual, si lo meto en la cajita no me caben los demás verbos, entonces no sé si igual ponerlo y poner más espacios abajo en la tarea. Yo lo Sí. puse todo junto, o sea, puse ha venido en el mismo lugar, en la misma Claro. línea, pues, juntos. Porque ambos constituyen como, creo que se le dice núcleo verbal. Ella, la profesora creo que lo explicó en la clase. Pero ella lo dijo, Ah, sí, pero ella lo dijo solo sobre las paráfrasis. Yo me imagino que es por eso, perífrasis es la cosa, Perífrasis. perífrasis. Pero Eso me es una imagino perífrasis. que es por eso, también. Eso es una perífrasis porque no es un verbo de una sola palabra, son 2. Entonces, listo. Sí, son los dos juntos. Todo ese conjunto de esas 2 palabras es el verbo. Y el verbo del que está hablando es el que está en participio, aunque el conjugado sea haber. Profesor, lo mismo con con se nota, ¿verdad? ¿Con qué? ¿Con qué dijiste? Se nota, se nota. Se nota. ¿Qué es eso? Un verbo. O sea, no, notarse. Exacto, No, del verbo notar. este no es una perífrasis. Esta es la pregunta que no he respondido desde el principio. Sí. Ese es un verbo reflexivo o pronominal. Todavía no lo hemos determinado. Ese verbo necesita ese pronombre, pero no es una perífrasis. Pero en ese caso, como es que justamente de la pregunta, como es reflexivo y el pronombre está separado del verbo, ¿va junto o pongo solo nota o ponemos se nota? ¿Se nota como una sola palabra? Notarse. O sea, en el verbo, digo, en el párrafo, sale se nota, tal cual, con el pronombre separado del verbo, como un Claro, reflexivo. claro. Pero Ah, en el cuadrito vamos a poner nota solo o se nota con el pronombre. yo pondría los 2, pero iba a decir que les tengo que confesar, pero no tengo que confesar nada. Yo no he visto esa tarea. Tengo que examinarle. Esto es lo que le iba a decir a la primera que preguntó sobre esto. No conozco la pregunta, no conozco el ejercicio. Entonces tengo que revisarlo primero y luego les puedo contestar. Pero si se trata de traer del texto a un cuadrito el verbo, yo pondría se nota. Así, sin examinarlo mucho. Cuando lo examine les diré mi respuesta definitiva. Vale. Gracias, Pero entonces profe. no es una perífrasis. Una perífrasis está construida de 2 verbos, en el cual uno de los verbos actúa como auxiliar y el otro, que normalmente está en una forma no personal, o sea, gerundio, participio ¿cuál es la otra? O la otra es el que da de verdad el significado del verbo. Porque cuando decimos yo he caminado muchas veces por esa calle, el verbo no puede ser el verbo no puede ser haber. El verbo del que estamos hablando es caminar. Porque si lo ponemos en otro tiempo, podemos decir, por ejemplo, yo caminé muchas veces por esa calle. Yo camino mucho por esa calle. El sentido, el significado del verbo que estamos usando es caminar. Por lo que, para expresar esa precisión de la acción y del tiempo
que queremos expresar, tenemos que ponerlo en una perífrasis. Es decir, en un tiempo compuesto por dos verbos. A menos que yo esté confundiendo el término perífrasis con verbo. No. Entonces, chicos, a ver. Yo quería llegar con esto hasta habría cantado antes del subjuntivo, a menos que ustedes me quisieran preguntar algo sobre el subjuntivo, para ir a otro archivo donde podemos examinar los verbos pronominales y reflexivos. Tenemos hube cantado y había cantado. Aquí, cuando uno pone estas dos formas juntas, se da cuenta de la diferencia. En primer lugar, uno dice, he cantado. Eso es antepresente, porque está antes del presente, poco antes del presente. Pero cuando dice, hube cantado, como ahora el verbo haber está conjugado en pasado, pretérito, perdón, entonces ya no es antepresente, como el de arriba, sino antepretérito. Esto está antes, justamente antes del pretérito. En he cantado, esta, ¿se ve que lo señalo? En he cantado, esa acción está poquito antes del presente. Hube cantado está poquito antes del pretérito. ¿Sí? Una acción terminada. Bueno, terminada poco antes. Y cuando decimos había cantado, como esa forma... ¿dónde está? ¿Dónde está? Cantaba. Como se trata de un pasado que es impreciso, que no se trata de saber cuándo empezó ni cuándo terminó, sino que lo que queremos destacar es el recorrido del tiempo, el recorrido del sujeto realizando la acción. Eso pasa también aquí en había, cantaba, había cantado, pero antes del copretérito, es decir, antes de lo que estuvo antes de que llegara el presente. Como me doy cuenta de que hay una capa sobre otra capa sobre otra capa de información, les tengo que repetir, como hace rato no repetía, que a medida que va pasando el tiempo y uno va estudiando estas cosas, eso se va acumulando en la mente y ya llega un momento que no lo entiende. Sobre todo si uno se esfuerza. No traten en este momento de alargar este sufrimiento, el sufrimiento de no entenderlo, porque ahí está la información. Cuando haga falta, ustedes volverán a ella y poco a poco, cada vez que lo vayan consultando nuevamente, lo comprenderán un poco más. El futuro, ustedes lo conocen. El futuro cantaré, la forma de los verbos es cantar, la forma de los verbos en futuro normalmente termina con una vocal, con una sílaba acentuada, normalmente es una palabra aguda, y simplemente es el futuro más simple. Yo cantaré, yo caminaré, tú estudiarás, ella vendrá, fulanito anochecerá, etc. Y cantaría es lo que Bello llama postpretérito. Fíjense, postpretérito está después del pretérito. Miren lo que voy a hacer aquí. Yo pondría aquí una T. Pero como no tengo ganas de pelear con Bello, ¿quién se va a poner a pelear con Bello? Yo quito la T. Aunque en los tiempos de Bello se usaba la T. Postpretérito significa que vino después del pretérito, pero no está en el presente tampoco. ¿Sí? Le voy a cortar. Eso significa que antes de que lleguemos al presente tendríamos que cambiar el verbo a cantaría. Ella iba a llegar al teatro y después de arreglarse cantaría, pero no llegó. Cantaría en un tiempo que iba a venir más tarde, pero que iba a estar que iba a estar después del pasado. Llegaba pasado al teatro y después cantaría, pero
antes de eso pasó algo y se lo impidió. Ustedes usan ese tiempo, el pospretérito, todo el tiempo. Ustedes dicen a todo el mundo, mira, yo te diría la verdad, pero te vas a ofender. Te lo diría. También suena como hipotético. Te lo diría si sucediera tal cosa. Tenemos que pensar primero en un pretérito que no ha sucedido y tenemos que pasar por encima de él para que se realice ese cantaría, que no se realiza nunca, porque es simplemente un pospretérito que como no sucedió el pretérito, no sucede lo que pasa después. Profe, pero una pregunta. ¿Sí? Eso no entraría como modo subyuntivo porque es algo que está condicionando a una acción, al ver. Subjuntivo. Subyuntivo no. Bueno, es subjuntivo. Ese es en portugués. Lo que pasa es, tú estás pensando eso, tiene sentido que lo pienses, porque normalmente uno hace frases como esta. Si tú vinieras temprano, yo te abriría la puerta. Si tú vinieras es subjuntivo, pasado, subjuntivo pretérito. No es si tú vienes, que es presente también. No, perdón. Cuando tú vengas es el subjuntivo presente. Vinieras es el subjuntivo pretérito. Entonces, cuando uno hace las frases condicionales, esto es una frase condicional, primero tiene que cumplirse esa condición que uno expresa con subjuntivo. Si se cumple esa, entonces se cumple la que ponemos en condicional. Condicional es la forma en que lo llama la academia. En este caso sí queda más claro cuando uno lo llama condicional. Este es el caso en que el nombre que le puso Bello no es tan claro. Todos los demás me parece que son más claros. Sí, en las frases subjuntivas, perdón, en las frases condicionales, uno primero tiene una primera frase encabezada con el sí condicional, ¿sí? El sí condicional, que introduce una condición condicional, introduce una condición que se tiene que cumplir primero para que luego pase lo que dice la frase principal. Esta es la frase principal de esta oración. Ok, pero entonces únicamente tendríamos, o sea, únicamente sabríamos si es una palabra, una oración condicional a través del contexto. O sea, si no tiene más palabras, sino simplemente el verbo conjugado, ¿cómo diferenciamos entre el pospretérito y el condicional? No, es que el pospretérito y el condicional son el mismo. Digo que Ah, ok. pospretérito es el nombre que le da Andrés Bello y condicional es el nombre que le da la academia. Ah, ok. Como me lo paso diciendo que Andrés Bello le ha puesto nombres más claros a los verbos, aquí tengo que decir que en este caso metió la pata. Aquí la academia la pegó, lo llama condicional, eso es mucho más fácil de reconocer. Pero entonces el subjuntivo es, por ejemplo, vinieras. Abriría es el condicional o, en el lenguaje de Bello, pospretérito. Bueno, habré cantado y habría cantado. Habré cantado es pasado, perdón, es futuro, pero después de un acontecimiento también futuro. Digamos, cuando tú vayas a París y llegues a la tienda, ya habrás pasado por el aeropuerto, claro. Habrás pasado por el aeropuerto. Sí, si ya llegaste a la tienda es porque ya hasta por el hotel habrás pasado, ¿no? Tiene que cumplirse primero un acontecimiento futuro para que luego lleguemos a este acontecimiento también del futuro del que queremos hablar. Pero como ninguno de los dos ha sucedido, bueno, eso parece irreal. Y hay que decirlo con el verbo haber, que lo convierte en ante algo. Ante futuro o ante
Postpretérito, antecondicional, diría la academia. Lamentablemente no tengo los ejemplos precisos aquí porque esto todavía no es la lámina que quería hacerles. Vi que esto cambió de Márquez a Romero. Eso me hace pensar que Romero tiene alguna pregunta. Tiene una pinta de signo de interrogación que no se la quita nada. Bueno, sí, pero no. O sea, sí tengo un signo de interrogación, pero Sí, pero no no, tengo no, pero ninguna sí. pregunta por ahora. Gracias a Dios. A ver, chicos. Ajá. Cuando yo les digo que existen tres formas, tres modos, el modo subjuntivo, el modo indicativo y el modo imperativo, y que hay algunos otros, hay algún otro, siempre pienso en las formas no personales, porque en las gramáticas de cuando yo era muchacho, siempre aparecían las formas no personales junto con los modos, ¿no? Y las formas no personales ya ustedes se enteraron hace tiempo, y esta semana se enteraron con el video de esta semana, de que existen las formas no personales que son el infinitivo, el gerundio, el participio, y por supuesto el infinitivo compuesto y el gerundio compuesto, ¿no? ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? No, Ajá, creo. ajá. Fíjense que aquí traté yo de ser humorístico. Estas señoritas se llaman no personales porque no están conjugadas, que es la única manera de considerar un verbo verdadero verbo. Ya les dije hace rato que cuando un verbo está en su estado natural, entre comillas, que es el infinitivo, en realidad no puede actuar como verbo, en realidad actúa como un sustantivo. Fíjense, cuando uno dice cantar alegra el alma, ahí cantar está haciendo papel de sustantivo. Andar escondido todo el día no es vivir. Sustantivos. El maullar, fíjense que tiene su artículo, el maullar. Eso es un sustantivo, aunque tenga apariencia de verbo. Sí, sí es un verbo, pero está recategorizado como sustantivo porque tiene artículo. El maullar de los gatos me despertó. Hace tiempo yo puse un ejemplo en WhatsApp, me parece, o en el foro, en el que decía el trinar de los pájaros. Trinar, que es un verbo en infinitivo, en realidad ahí actúa como sustantivo. Cuando utilizamos un verbo en gerundio, esto es para hablar de las formas no personales, ya hablamos de el infinitivo, ahora el gerundio. Cuando usamos un verbo en gerundio sin que esté acompañado por otro verbo que sí esté conjugado, claro, en realidad estamos dándole funciones de adverbio, porque lo que hacemos en la mayoría de los casos es describir cómo está sucediendo un hecho. Llegaste aquí caminando. ¿De qué forma llegaste aquí caminando? Es un adverbio de modo. Logramos entrar insistiendo con el portero. ¿Cómo lograron entrar? Insistiendo con el portero. Es un adverbio de modo. Claro, tiene origen verbal, el gerundio, pero hace las funciones de un adverbio. Me lo dijo todo mirándome a los ojos. La forma. Bueno, ya no los voy a fastidiar más. Ay, mire, esto se acaba aquí. El infinitivo y el gerundio tienen la virtud de expresar la anterioridad o no anterioridad de un verbo. Quiero fijar bien los detalles. Ellos se estaban fijando en ti. Formas que no marcan anterioridad. Claro. El verbo fijar no muestra qué sucedió antes que otra cosa. El gerundio y el infinitivo tampoco. Pero cuando uno dice, creo haber comido